Hola, bienvenidas y bienvenidos. Esto es Jaque Mate. Esta es la realización televisiva de Titán Producciones de Gabriela Cervela para Somos Río Cuarto, frecuencia 7 de Cablevisión en la ciudad y también para las distintas frecuencias locales de Cablevisión en el sur de la provincia de Córdoba. A propósito del sur de la provincia de Córdoba, también llegamos a la localidad de Serrano por medio del Canal 8, a través del Canal 5 a Del Campillo y a las localidades de Adelia María, San Basilio, Monte de los Gauchos y Guanchilla por medio del Canal 2. A todas y a todos, muchísimas gracias por permitirnos ingresar en sus hogares con esta propuesta. Propuesta que esta semana abordará la gestión de riesgos en las organizaciones. Este es el tema que proponemos y a continuación presentamos detalles de quién será nuestra entrevistada. Ella es licenciada en Administración de Empresas con una fuerte experiencia que la ha convertido en conferencista internacional con más de 24 años de experiencia en la implementación de modelos de gestión de riesgos, estrategia de sostenibilidad, planificación, gestión de proyectos y diseño de Balanced Scorecard. Fue gerente corporativo de riesgos, sustentabilidad y control de gestión en Coca-Cola Andina. Actualmente asesora y capacita a empresas en la implementación y sostenibilidad de modelos de gestión de riesgos. Bienvenida a Jaque Mate, Cecilia Abati. Y tras la presentación es el momento de recibirla en nuestro programa, a la licenciada Cecilia Abati. Le damos la bienvenida y le agradecemos este tiempo para con nosotros. ¿Cómo está, Cecilia? Gracias por participar en Jaque Mate de esta semana. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? No, muchas gracias a ustedes por llamarme y por invitarme a compartir y contarles un poco de lo que estamos haciendo. Bueno, y lo que están haciendo, lo has hecho de modo particular también a nivel de emprendimiento de una organización que llevas adelante para atender una circunstancia, una situación que tiene que ver con la gestión de riesgos, que es la temática que proponemos nosotros en nuestro programa. Y cuando hablamos de gestión de riesgos, estamos hablando de emprendimientos, de organizaciones privadas y de organizaciones gubernamentales que deben tener en cuenta esta arista. Exactamente, la gestión de riesgo se aplica como en una diversidad de empresas y organizaciones y no es más ni menos que mapear los diferentes riesgos y las diferentes amenazas que pueden producirse al lograr los objetivos de una organización, el desarrollo del negocio, etc. Y poder identificar cuáles son las posibles situaciones que podrían comprometer el cumplimiento de los resultados de los objetivos. Eso sería como, en general, ¿qué busca la identificación de riesgos? Identificar y encontrar cuáles son los posibles riesgos y preparar planes de acción o planes de respuesta para evitar que los riesgos se materialicen y afecten el resultado de las compañías, de las empresas, de los emprendimientos, o que en caso de materializarse exista un plan de contingencia que esté preparado, que esté probado, que esté desarrollado, de forma tal de que no afecte en esa magnitud los resultados, sino que llegue un poco más amortiguado. Ese sería como el concepto. Ya vamos a hablar un poco más porque también existen clasificaciones sobre los riesgos, pero también algo que hay que tener en cuenta y que muchas veces por allí se puede soslayar es que hoy por hoy puede tener implicancias de variada índole, no atender la circunstancia de la gestión de riesgos, no darle importancia, no atribuirle la importancia que tiene, puede tener consecuencias muy pero muy variadas, incluso que muchas veces puedan alcanzar a los mandos altos de una organización que son en definitiva los responsables del rumbo, del camino que se decide tomar para el logro de algún objetivo. Exactamente, las organizaciones en Argentina desde febrero del 2019 como empresas están sujetas ahora a la ley penal. Antes las organizaciones jurídicas no eran posibles de ser sancionadas en un ámbito penal porque no va la empresa presa. O sea, como es un ente jurídico, eso cambió a partir de febrero del 2019, en donde se sancionó y se reglamentó la ley penal para empresas. Entonces, ¿qué pasa? Si una empresa es sancionada por no atender y no revisar ciertos riesgos, algunas categorías de riesgos que son penales,
los directivos de la empresa, los apoderados, la alta dirección de la empresa, que son responsables de esa empresa, van presos por el lugar de la empresa. O sea que la responsabilidad que antes era solamente del ente jurídico y quedaba como en la responsabilidad de un ente abstracto, ahora pasa a trasladarse y a ser posible que termine llegando a la cárcel las personas que dirigen la empresa por no haber atendido una debida diligencia de la gestión de riesgo y haber hecho planes de acción para evitar que se materialicen esos riesgos. Entonces, eso en los últimos 2 años cambió mucho en la Argentina y eso genera que haya ahora una nueva preocupación para trabajar estos riesgos y la alta gerencia ocuparse de que realmente se estén tratando. Bien, eso nos va a dar lugar también al trabajo que ustedes están haciendo, que lo vamos a analizar un poquito más adelante en esta entrevista, pero me quiero detener en un aspecto central. ¿Cuándo surge el análisis de los riesgos? ¿Cuándo se define el objetivo, el norte de una empresa, de una organización, hacia dónde se quiere ir, qué es lo que se quiere lograr? ¿O por allí primero hay que ponderar distintos riesgos para poder definir hacia dónde queremos ir como organización? ¿Qué está primero, Cecilia? Mira, la buena práctica, para llevar esto adelante, existe un estándar internacional de buena práctica, que es COSO-RM, que COSO es como el estándar y la buena práctica en lo que es gestión de control interno y riesgos para las empresas a nivel mundial. Y COSO-RM versión 2017 fue la primera que introduce en la norma la recomendación de cómo debían gestionar los riesgos las organizaciones de cara a la evolución que han tenido las empresas. Y eso la senda lo que va marcando es que primero se define la estrategia de la organización, o sea, primero se define cuál va a ser el rumbo estratégico, cuál va a ser el objetivo de mercado, cuál va a ser la forma en que va a abordar el mercado de la empresa. Y a partir de ahí, la gestión de riesgo tiene que identificar cuáles son los riesgos que pueden afectar el cumplimiento de esa estrategia. Y eso se va desglosando en los diferentes planes comerciales, planes de la parte de producción, planes de recursos humanos, que van a construir esa estrategia o el camino de esa estrategia, y cuáles son los riesgos de que esos planes fallen, cuáles son las posibles implicancias que tendrían para poder construir un plan de respuesta a los riesgos de forma tal de que no se desvíe el curso estratégico. Pero es primero la estrategia y después el plan de gestión de riesgo. Así cerramos el primer bloque de nuestra entrevista con Cecilia Abati. Vamos a establecer la pausa, ya vamos a regresar. Pausa que compartimos también con nuestros amigos de H Indumentaria. Solo hombres, indumentaria masculina que me viste para compartir cada una de las emisiones de Jaque Mate, como lo hace con muchísimos de ustedes que eligen en su amplio catálogo allí en el local comercial de la localidad de Adelia María o también en la posibilidad de compra online que tiene H Indumentaria. Pausa y ya volvemos. Mutual Almafuerte llega a Adelia María. Somos una institución con 30 años de trayectoria. 30 años pensando en nuestros asociados. Con sede en la ciudad de Las Varillas y con distintas filiales, por nuestra confianza y nuestros servicios, la gente nos elige. Y por eso hoy llegamos a tu ciudad. Llegamos a Adelia María para brindarte todos nuestros servicios y beneficios. Préstamos personales, pago fácil, ahorro a términos y caja de ahorro, préstamos tasas fijas y variables, becas de estudios, tarjeta de crédito Mutual Almafuerte. Desde Mutual Almafuerte pensamos en vos, en tu desarrollo y estabilidad. Si querés más información o si tenés alguna duda, llegate a Nicolás Avellaneda 30 o comunicate al 03585 420 410. Seguimos creciendo juntos. ¿Estás necesitando un servicio de cartelería? OPS Diseño y Comunicación. Carteles publicitarios, letreros para inmobiliarias, logos corpóreos, esmerilados y ploteados. Búscanos en Facebook o por WhatsApp al 0358 154 800 162 Río Cuarto.
CELAM, una institución inspirada en los principios del cooperativismo que presta en Adelia María, Monte de los Gauchos y una amplia zona rural los servicios de distribución y venta de energía eléctrica, agua potable, banco ortopédico, seguro de sangre, biblioteca pública, servicios sociales y residencias universitarias. Próximamente, Parque CELAM, un concepto distinto para el descanso final de nuestros seres queridos. CELAM, energía que se renueva. Jaque Mate es auspiciado por Titán Consultora, servicios empresariales y educacionales, negocios y noticias, multimedio empresarial, CB Consultora, estudios de opinión pública y agencia GRS, tu negocio en Internet. Iniciamos un nuevo bloque de nuestro programa, estamos hablando de gestión de riesgos, es tiempo de clasificarlos. Esto es lo que nos sigue contando nuestra entrevistada, la licenciada Cecilia Abati. Continuamos con nuestra entrevista, gestión de riesgos es la temática, la especialista es Cecilia Abati que está charlando con nosotros. Lo que marcábamos en el primer bloque es que existe una clasificación a la hora de hacer el análisis de los riesgos y la verdad que son amplios, son variados porque en un país como el nuestro hay uno que puede resultar determinante y no es muy fácil de manejar desde las organizaciones o de prever, que tiene que ver con los aspectos financieros, crediticios, económicos, y después hay cuestiones internas del funcionamiento de las organizaciones. Hay distintos niveles de riesgos que deben ser atendidos. Exactamente, hay diferentes clasificaciones y es importante considerarlos porque cada uno de estos grupos de riesgo, cuando uno hace esa clasificación, van a tener responsables o personas que van a tener que encargarse de armar los planes, de monitorear y de seguirlos. Efectivamente están los riesgos financieros, que es uno de los grupos de riesgos en los que se clasifican, que tienen que ver con todos esos riesgos respecto a el riesgo de crédito, el riesgo de la incobrabilidad, el riesgo también de la variabilidad de la macroeconomía y cómo eso puede afectar la posición financiera de la empresa, las devaluaciones. Pero también están los riesgos estratégicos que tienen que ver con cosas que están en la estructura de la estrategia, está cimentada, quizás un mercado, una condición de mercado que hace que la empresa tenga el éxito que tiene y que puede ser hackeada, que puede ser vulnerada. También están los riesgos operativos, que son los riesgos en los cuales la empresa puede incurrir por operar, por realizar sus acciones. Por ejemplo, desde un riesgo de una máquina que pueda correr riesgo la vida de la persona que la opera, el riesgo de que el área comercial entregue productos a un cliente que no paga o que el producto tenga algún defecto y genere una consecuencia y una demanda para la compañía. Entonces, todo lo que son los riesgos de la operación en sí, que en general son los que se repiten constantemente porque todo el tiempo está operando la empresa. También hay riesgos reputacionales. Los riesgos reputacionales en general son los riesgos que afecten la imagen y el valor de una empresa en función que se difunda que algún problema que pueda haber surgido en la empresa. En general se le llama riesgos derivados porque el riesgo reputacional en sí no existe, sino lo que pasa es, hay un riesgo que se materializa en el área estratégica o financiera o en el área de operación o quizás en el área legal, y ese riesgo que se materializó y afectó a la empresa toma dominio público, empieza a tener difusión y afecta la reputación de la empresa, y hoy las empresas cada vez dependen más de esa reputación para que valga y realmente justifique su valor en el mercado. Entonces los riesgos reputacionales son otra de las categorías. Y también mencionábamos los riesgos legales o de cumplimiento. Estos riesgos legales de cumplimiento, en la medida en que los mercados cada vez son más observados y hay más públicos de interés respecto a lo que una empresa puede estar haciendo en la sociedad, es más cuestionada. Entonces, las empresas ya no solamente tienen que trabajar para generar resultados para los accionistas, los propietarios, no solo tienen que trabajar para generar un sueldo
acorde a los trabajadores, a darles buenas condiciones de trabajo, de salud, de seguridad. También tiene que trabajar para sus clientes, para darles productos de calidad y satisfacerlos, sino que también tiene que trabajar para lograr el acuerdo de la sociedad en la que opera. La sociedad es el medio en el que está inserto cada una de las empresas, también le da una legitimidad a la empresa para operar. El denominado compromiso social empresario, Cecilia. Exactamente, es la licencia social para operar de una empresa, que tiene que ver con que si una comunidad no está de acuerdo o considera que está dañando a la empresa, a la comunidad, al medio ambiente, cuestiona la legitimidad de esa empresa y en muchos casos, y ya tenemos casos en Córdoba que ha pasado, llega a la instancia de no permitir que se abra una fábrica o hacer que se cierre una operación por causa de los impactos que está generando. Entonces, existen toda una serie de reglamentaciones legales y de cumplimiento. A veces las legales son legales propiamente dichas porque hay una ley, y las de cumplimiento van un poco más allá de la ley, que son las buenas prácticas, el deber ser, los deberes éticos, aunque no estén en una ley, pero que también hay que dar respuesta. ¿Y cuáles son los riesgos que puede asumir la empresa en caso de que no los cumpla? Y esos son los riesgos de legal y de cumplimiento. ¿Sí? Bien, Cecilia, ha sido absolutamente clara en cuanto a la categorización y vemos la amplitud de los mismos. Voy a tu experiencia personal. Durante varios años te desempeñaste en el área de gestión de riesgos de una empresa absolutamente multinacional como es Coca-Cola, y donde seguramente este tipo de circunstancias se tienen en cuenta desde el momento fundacional de cada una de las plantas a nivel global. La pregunta es, ¿esto se puede acercar? Después vamos a ir a lo que estás haciendo actualmente, porque estás asesorando a empresas de la Argentina y de diferentes puntos del continente, pero digo, ¿hay un crecimiento en cuanto a tener en cuenta, formar un equipo que trabaje en lo que es gestión de riesgos? Porque muchas veces en el imaginario está que el gerente administrativo se tiene que encargar de todo, el de recursos humanos se tiene que encargar de ver cómo está la gente, el del área técnica de ver el impacto de las operaciones de la empresa, pero no se piensa muchas veces, digo, en un equipo de gestión de riesgos. Sí, esto pasa en todos los tamaños de empresa. Pasaba cuando estaba en Coca-Cola, con una empresa súper grande, con mucha cantidad de empleados, y también pasa en las más chiquitas. Hay empresas que son más chicas, de 50, 60 empleados, y la problemática es la misma, porque estas son de las cosas importantes que a veces no están en la agenda de lo urgente. La realidad es que los riesgos están anclados en los procesos y en las actividades que desempeña cada área. O sea, el área de recursos humanos dentro de sus tareas, sus objetivos, está amenazada por ciertos riesgos. El área administrativa tiene sus propios riesgos, el área comercial, o sea, cada proceso que se desarrolla en la compañía tiene sus propios riesgos, y es responsabilidad del dueño del proceso el tener identificado y monitoreado esos riesgos y poder generar planes de contingencia. Y quizás la persona que trabaja en la supervisión de los riesgos, lo que está haciendo es simplemente administrar que estén todos ocupándose, que tengan sus planes, que exista un plan de contingencia en caso de que se materialicen ciertos riesgos en cada una de las áreas, y que además conversen con una estrategia general de gestión de riesgos, porque la organización, cuando define esta estrategia que hablábamos como organización, también define una estrategia de gestión de riesgo. ¿Cuánto riesgo está dispuesto a asumir en el logro de los objetivos y cuánto quiere mitigar? Porque mitigar y evitar ciertos riesgos también tiene un costo, también tiene una inversión de tiempo y económica en lograr que algunos riesgos no se materialicen, ¿sí? O no impacten en la organización. Pero digamos, cada proceso es responsable de administrar y gestionar los riesgos que el proceso mismo genera. Y eso es lo más sano, y no en la cabeza de alguien que tenga que estar pidiendo por favor que se ocupe cada una de las áreas, sino que el hacer que se apropien de la responsabilidad de los riesgos del proceso cada uno de los gerentes. Bueno, en pocos segundos, ¿hay un crecimiento en cuanto a la aceptación de un equipo de asesoramiento en gestión de riesgos en nuestro medio?
Sí, definitivamente cuando parte el proceso y las empresas empiezan a preocuparse por eso, en general no tienen ni las personas formadas dentro de la organización, ni tienen desarrollado la cultura orientada en identificar, mirar y gestionar riesgo. Entonces, normalmente empieza con un equipo de asesoría a terceros. Un poco lo que tratamos de hacer nosotros es empezar a capacitar y a transferir esas habilidades para que después queden adentro de la organización, pero en general parte de un equipo tercero porque hay una serie de normas, de buenas prácticas, de técnicas que hay que conocer y después ir difundiendo en la organización. Entonces, en general parte con un equipo tercero, pero para ir transfiriendo esas capacidades y esos conocimientos y que queden dentro de la organización como un activo intangible. Última pausa en nuestro programa, ya venimos con el segmento final de Jaque Mate, pero antes el agradecimiento a nuestros amigos de Delinter Sociedad Anónima, la distribuidora de bebidas más grande del sur de la provincia de Córdoba, y también a distribuidora Task, productos de Copetín, que nos acompaña semanalmente aquí en Jaque Mate. Pausa y ya volvemos. Agroservicio 2000. Somos una empresa dedicada a la comercialización de granos e insumos agrícolas. Nos caracterizamos por el esfuerzo y predisposición para atender los requerimientos de los productores, enfocándonos en generar soluciones y agregado de valor al agro. Contamos con un grupo de profesionales capacitados que acompañan a nuestros clientes en todas las etapas productivas, brindando el mejor asesoramiento para la toma de decisiones. Agroservicio 2000. Nueva visión en los negocios agropecuarios. Oficinas administrativas en Avenida San Martín 790, Adelia María. Ahora los sueños se hacen realidad gracias a los nuevos planes de capitalización de Club San Jorge. A través de una mínima cuota mensual, usted acumula el capital que le permite acceder a su 0 kilómetro o equipar íntegramente su hogar, con la tranquilidad de que sus ahorros crecen, custodiados por el respaldo y la trayectoria de un líder, y con la posibilidad de ganar desde el primer mes. Club San Jorge, gente que usted conoce. Desde Villa María al mundo, Gesta presenta la Red Nacional de Educación sin Distancias de la Economía Social, con modernas plataformas interactivas, soportes técnicos y operativos en todo el país. La Red Gesta brinda educación, arte y cultura sin distancias para todo el mundo, sin límites, al alcance de todos. Para más información, ingresa a www.redgesta.com. Red Gesta. Educación sin distancia. ¿Ya separaste tus residuos? Si colocamos los residuos húmedos en bolsa transparente o blanca y los secos en bolsa negra y los colocamos en nuestro canasto un rato antes de que pase el camión recolector, colaboramos en mantener un pueblo limpio. Separa. Todo junto es basura. Separados son residuos. Municipalidad de Adelia María. ¿Ya te sumaste a Guiadelia Móvil? Si vendés un servicio, si sos emprendedor, si tenés un comercio o empresa, tu anuncio publicitario tiene un lugar especial en la única guía comercial digital de Adelia María y Zona. Guiadelia, una aplicación innovadora para estar en todos los dispositivos móviles de tus clientes. Consulta al 03585 413 134 o acércate a Titán Consultora y potencia tu presencia digital. Guiadelia Móvil, un nuevo concepto en comunicación.
Ahora sí, parte final de nuestro programa. El equipo de análisis y gestión de riesgos en las organizaciones, ¿a quién reporta? También la pregunta de cierre de nuestro programa. Todo esto con nuestra invitada, la licenciada Cecilia Abati. Parte final de nuestro programa y de nuestra entrevista con Cecilia Abati. Antes de la pregunta de cierre vinculada con lo que le da nombre a nuestro programa, Cecilia, cuando se hace un diagnóstico de la situación en cuanto a riesgos, ¿a quién se debe reportar? ¿A quién se debe informar? ¿Al directorio, a la planta gerencial, a los mandos altos de una organización? ¿Hay que trabajarlo con los recursos humanos? ¿Dónde se notifica la situación que se está observando? Primero que nada, los altos mandos, los mandos de directores, gerentes de primera línea, son los que primero tienen que estar involucrados y conociendo la situación, definitivamente por la responsabilidad que tienen y porque además son los que toman la decisión respecto a qué riesgos asumir, qué riesgos evitar, qué riesgos mitigar. Son diferentes estrategias de respuesta al riesgo y es la alta gerencia la que lo determina y lo define. A partir de allí, los gerencias, mandos medios y áreas más operativas son los que toman las acciones en función de lo que se ha definido. O sea que el reporte principal de gestión de riesgo se hace a la alta gerencia. Bien, ya acercándonos al cierre de esta entrevista y por supuesto agradeciéndote el tiempo, lo hacemos con una pregunta vinculada al juego del ajedrez que le da nombre a nuestro programa, pero siempre planteado como una serie de estrategias, de herramientas vinculadas a lo que es nuestro público meta, que es el empresariado, el emprendedor, el mundo del trabajo. Cuando hablamos de análisis de gestión de riesgos, lo imaginamos como una pieza importante de ese imaginario tablero, pero no voy a condicionar tu respuesta que seguramente has elaborado. Sí, yo creo que cuando uno juega al ajedrez y tuviera que hacer una analogía como qué rol o qué función cumple la gestión de riesgo en un juego de ajedrez, tiene que ver con ese proceso de pensamiento cuando uno está por mover la pieza, ¿sí? Y en la estrategia del juego, cuando uno va a mover la pieza, tiene que evaluar todas las alternativas. Evaluar las diferentes alternativas y ir considerando o anticipándose a la respuesta del oponente. Si yo muevo esta pieza así, me va a comer esta así, pero le dejo el espacio y abro. Entonces, ese análisis de la respuesta del otro lado y de cómo muevo yo para lograr mi objetivo es un poco lo que hace la gestión de riesgos, es estar anticipándose a posibles movimientos del mercado, de la legislación, de la comunidad, y poder generar una respuesta, predecir y prever una respuesta a ese posible movimiento, de forma tal que no afecte la posición y la sostenibilidad del rey de este juego. Entonces, creo que esa es la función que cumple la gestión de riesgo, el diseño de las respuestas para evitar que le hagan jaque mate al rey. Bueno, absolutamente presente entonces la gestión de riesgo, porque en cada uno de los movimientos debería estar ese análisis, por lo cual habla de la importancia de la temática que hemos abordado y la claridad con la cual lo has hecho. Cecilia, gracias por tu tiempo y por tu participación en nuestro programa. No, muchas gracias a ustedes y bueno, cualquier consulta siempre dispuesta para lo que necesiten. Así cerramos nuestra entrevista con la licenciada Cecilia Abati, nuevamente agradeciéndole su participación aquí en nuestro programa en Jaque Mate para abordar la temática propuesta por la producción. Gracias a Cecilia, como también el agradecimiento a cada una y a cada uno de ustedes que han compartido una vez más Jaque Mate. Recuerden que además de esta emisión televisiva, también podrán encontrar este programa en las redes sociales de Jaque Mate y en nuestro canal de YouTube Jaque Mate por TV, al cual invitamos a que se suscriban. Cerramos nuestro programa, nuestro deseo es reencontrarnos la semana venidera, ojalá lo compartamos. Gracias, hasta la próxima.